Bueno, pues buenas tardes. Es un placer recibir hoy a Antonio Roura en nuestras aulas de la Universidad Católica de Ávila, al secretario de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura, de la Conferencia Episcopal de Educación y Cultura, y para hablarnos de un tema que creo que es fundamental, no solo en nuestras aulas de educación de la universidad, sino en general en la sociedad española, el tema de la religión en la escuela y las enseñanzas medias en general. Algo complejo que quizá, estábamos hablándolo antes, es difícil de abordar porque la sociedad va por derroteros que complican bastante las cosas, y por otro lado porque la formación del profesorado de religión se hace cada vez más necesaria y cada vez más delicada, porque los alumnos de hoy en día no son los alumnos de hace tiempo, y porque tampoco los profesores tienen encomendadas las mismas misiones, las mismas metodologías de trabajo en las aulas que las que tenían hace algunos años. Con lo cual, estas jornadas de religión en la escuela creo que van a aportar un necesario camino de entrada en este tema, en este debate, y esperamos pues que todos quedéis satisfechos y tengáis mucho que opinar y mucho que comentar al respecto, porque eso significará que hay intereses renovados por el tema de la educación religiosa y la educación espiritual. Así que, sin más, dejo la palabra al director del Centro de Formación del Profesorado de la Universidad, Javier Varas, para que nos cuente algo sobre estas jornadas. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias. Gracias a todos por la presencia aquí en el Salón de Grados de la Universidad, y también a aquellos que nos siguen a través de la plataforma Blackboard. Tengo que saludar a mucha gente, porque hay gente conectada desde Extremadura, de Andalucía, de Galicia, por supuesto, de Madrid. A todos, bienvenidos a estas jornadas. Pues desde el Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado de la Universidad Católica de Ávila teníamos una deuda con los maestros y profesores de religión, con los futuros maestros y profesores, con los alumnos de DECA, de grados, de máster. Pero yo creo que hoy, o en estas jornadas, con la ayuda de don Antonio Roura, a quien agradecemos lógicamente su presencia, el estar aquí, la disposición a venir a preparar con mucho cariño estas jornadas, pues presentamos unas jornadas centradas en la enseñanza de la religión en la escuela, pero no solo para transmitir el currículum de religión en el ONOE, sino agregar el valor que se merece la asignatura y ir más allá de una simple programación de contenidos, habilidades, actitudes o competencias en el currículum. Queremos ir más allá, buscar quizá el compromiso con la formación y con el nuevo currículum de cada uno de los profesores de religión. La presencia de la Iglesia en los distintos ámbitos de la educación. Yo creo que ese sería el objetivo último de estas jornadas. En palabras incluso del propio don Antonio, una parte relevante de la implantación depende no solo de la administración, cuanto del compromiso con la formación y con el nuevo currículum de cada profesor de religión. Además del valor que tiene en sí misma la propuesta curricular de la enseñanza de la religión escolar, la disposición del profesor de religión a la tarea bien hecha y a la actualización y renovación es expresión de la dignidad y legitimidad que tiene la asignatura. Me han interpelado estas palabras y por eso las repito aquí. Gracias, decía don Antonio, por estar aquí con nosotros. Don Antonio Roura ha sido profesor durante muchos años de religión católica y de filosofía en institutos públicos de la Comunidad de Madrid. Ha sido coautor de varios libros de texto de historia de la filosofía y de religión católica, escritos varios artículos sobre convivencia escolar, etc. Y yo destacaría la publicación de Religión en Diálogo, como uno de los, digamos, de los libros de referencia en los profesores de religión actualmente. Durante más de 10 años ha confeccionado también materiales
herramientas virtuales incluso para la planificación de tareas escolares y forma parte del equipo de editores de secundaria y bachillerato de la editorial SM. Ya, ahora en su nueva condición pues ha tenido que ir dejando algunas de las responsabilidades en las cuales estaba inmerso. Una de ellas es la dirección de la revista Religión y Escuela, un referente para todos los profesores de religión durante muchísimos años, ¿no? Y ahora decía que lo ha tenido que ir dejando porque, claro, actualmente es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española y le deseamos todo lo mejor en ese nuevo cargo, lógicamente, y grandes éxitos porque serán el éxito de todos nosotros, lógicamente. Una de las, digamos, de las máximas también en esta nueva etapa de don Antonio, para que le conozcan un poquito mejor, es que él habla de luchar y denunciar para que la religión en la escuela tenga el mismo tratamiento que el resto de las asignaturas, y que entre las prioridades y urgencias de la educación católica en este momento, él destacaba tres fundamentalmente: el papel de la enseñanza religiosa escolar en el sistema educativo, el currículum de religión y la presencia de la Iglesia en los distintos ámbitos de la educación. Buscar esa respuesta abierta también a través de la escucha y la participación de todos. Yo creo que con esas palabras cerramos la presentación, una breve pincelada de la personalidad de don Antonio, y le escuchamos atentamente. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿se me oye bien? Ahora se oye mejor, muy bien. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Bueno, confío en acertar en el enfoque de este rato, de manera que ayude a quienes están en este empeño de la enseñanza religiosa escolar a entender un poco las claves también del momento que estamos viviendo y de la importancia del currículo, ¿no?, como expresión de la aportación que hacemos desde la educación católica, desde la visión católica de la educación, al currículo, ¿no? La escuela, en general, es currículo. El currículo es el idioma de la escuela. El currículo es lo que una generación transmite a otra como expresión de su comprensión del mundo. Cuando unos alumnos entran en un colegio, están recibiendo una visión de lo que es la realidad, ¿no? Para mí, esa visión de la realidad, si prescinde de la racionalidad que aporta la teología, si prescinde de esa visión que aporta la fe, pues es mutilar mucho la realidad, ¿no? Por eso la presencia de la enseñanza de la religión en la escuela, aunque hunde sus raíces en la importancia que tiene, en este momento de la historia, en este momento de lo que estamos viviendo, para mí es más relevante todavía, ¿no? Porque sus contribuciones pueden ayudar muchísimo a que el ser humano se comprenda mejor a sí mismo, se integre en la sociedad, aprende a convivir, etcétera, ¿no? Entonces, el currículo de religión es expresión también de esa visión de cómo contribuir a esa visión que los alumnos están construyendo de quiénes son ellos, en qué mundo están y cómo deben realizarse, ¿no?, en ese contexto. Por eso, en la presentación de hoy vamos a hablar un poco del currículo de religión y cómo el currículo de religión es una respuesta al momento que está viviendo la educación y que, como no puede ser de otra manera, como sabéis, desde los acuerdos de 1979, la enseñanza de la religión se ajusta a los fines de la escuela. No es hacer en los colegios una tarea que podríamos hacer en las parroquias, sino que es precisamente estar en la escuela contribuyendo a las finalidades de la escuela desde la visión que aporta directamente la cosmovisión cristiana. Entonces, en principio, lo que yo pretendo en esta primera sesión es que se comprenda cómo el currículo de religión responde a la propuesta que trae la LOMLOE, y es una propuesta que no es solamente de alcance de didácticas, sino que tiene detrás toda una visión de lo que es la educación y de lo que hay que ir priorizando. Voy a ir pasando la presentación y primero tomando conciencia de que la educación desde hace unos años tiene unos actores que tienen mucha más fuerza, que son estos dos grandes organismos supranacionales. Por un lado está la Unión Europea,
que es la que nos va a marcar en parte a todos los países de la Unión Europea cómo tiene que ser el modelo curricular, y por otro lado está la UNESCO. La UNESCO inspira muchísimo las políticas educativas nacionales, de manera que la LOMLOE, en el fondo, también es el aterrizaje en el sistema educativo español de estos dos grandes nutrientes de la educación, la visión que aporta la UNESCO y la visión curricular competencial que aporta la Unión Europea. Si esto no se conoce, no se entiende la LOMLOE. De hecho, como decía, la LOMLOE no es solamente una visión política de la educación, sino que es un aterrizaje en el sistema educativo español de estas grandes corrientes educativas que hay que conocer. Para mí esta es la primera premisa. Ya no se piensa las asignaturas desde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación también acoge, recoge y se siente un poco obligado, como veremos, por esos acuerdos políticos supranacionales que tienen consecuencias directas en el sistema educativo. Y de eso hablaremos en un momento. Aquí, además, se precipitaron muchas cosas, ¿no? Siempre es verdad que desde la UNESCO se marcan grandes líneas de por dónde deben ir las líneas de la educación. Todos recordamos, os los estoy presentando aquí, el informe Fauré, Aprender a Ser, que marcó muchísimo la educación de final del siglo XX. Sabéis que la educación de final del siglo XX, por utilizar así una especie de expresión de un filósofo, el objetivo de la educación era evitar que Auschwitz se volviese a repetir. Educábamos para que Auschwitz no volviese a repetirse. Esa era un poco aquella línea de trabajo, ¿no? Y hubo todo un planteamiento de renovación de la educación, incluyendo dimensiones en la educación que venían de estos organismos supranacionales que seguramente en la visión católica ya estaban integrados siempre, pero que en los sistemas educativos tuvieron mucho alcance. Es decir, había que aprender a convivir, había que aprender a ser. Ya no era solamente aprender a conocer, sino que la escuela tuvo que hacer frente a una serie de temas importantes. Esa conciencia de que en la escuela no es mera transmisión de conocimientos, sino que son escuelas de vida y de aprendizaje de la vida en sociedad, ha ido cogiendo una fuerza enorme, ¿no? Y además, con gran preocupación. Ahí os pongo un informe que pasó bastante inadvertido, Replantear la educación, del año 2015, hacia un bien común mundial, donde ya se venían anticipando algunos de las orientaciones que se pretendía que tuvieran los sistemas educativos, ¿no? Que acogiesen esa visión internacional. Sabéis que, además, hay toda una conciencia de globalización y de objetivos compartidos que algunos recordaréis con el 07, aquellas campañas en las que todos los gobiernos tenían que dar hasta el 07, recordáis los objetivos del milenio, que fue una agenda compartida, pero que fue una agenda compartida sin objetivos, es decir, era inspiracional, como diciendo, pues a ver si conseguimos. Y después tuvimos esta Agenda 2030, que esta Agenda 2030 sí que ya tiene objetivos cuantificables, medibles, etc. Todos los países, sabéis, hay una web del gobierno donde se va viendo indicador por indicador cómo tienen que llegar los países al año 2030 habiendo conseguido los objetivos del milenio y sus indicadores correspondientes. Eso es todo un plan que ha condicionado las políticas de todos los órdenes. Y veremos que también la de educación. Esta conciencia de que la educación es la herramienta para transformar las sociedades está en muchísimos documentos inspiracionales de la UNESCO. Hay frases que os propongo ahí, pues como que la idea de que la educación debe contribuir a una nueva visión del desarrollo mundial sostenible, y fijaos que se dice claramente que la educación tiene la responsabilidad de estar a la par de los desafíos y aspiraciones del siglo XXI y de promover los tipos correctos de valores y habilidades que llevarán al crecimiento sostenible e inclusivo y a una vida pacífica juntos. Se le pide a la educación, por lo tanto, que sea ese lugar en el que se nos enseñe a convivir y que se nos enseñe un modelo de convivencia que permita la sostenibilidad, etc. Eso que aparentemente sería un principio inspiracional, se vive además con una conciencia de urgencia.
somos, se dice en algunos sitios, probablemente la última generación que pueda hacer algo para evitar el colapso medioambiental. Se dice que somos la primera generación que puede resolver el hambre en el mundo. Hay un peso a la educación como herramienta de transformación que vamos a ver que está condicionando muchísimo el enfoque de los sistemas educativos mundiales sobre lo que es la educación. Este asunto, sabéis, que se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sabéis que hay uno, el 4, que es el que afecta a la educación. Cuando se dice muchas veces que hay que trabajar en las escuelas los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realmente no es así. Lo que ocurre es que cuando desarrollan el punto 4, que es el que afecta a cómo trabajar la educación, se reúnen en la ciudad coreana de Incheon y ahí establecen un texto que en su momento firmó el Partido Popular. O sea que es un acuerdo, repito, que no es de un sesgo político, sino que son acuerdos que se toman por los países y para llevar adelante. Y si os fijáis, lo que se pide aquí es cómo tienen que cambiar los sistemas educativos para cumplir la meta 4 de educación. Y se fijan una serie de puntos en los que todos los países a nivel global tienen que revisar sus prácticas educativas. Hay asuntos que tienen menos relevancia probablemente para el caso español, como a lo mejor puede ser asegurarse de que todos los niños y niñas tengan una educación primaria o que todas las niñas... Hay una serie de indicadores y hay algunos que sí afectan al sistema educativo español. Aquí tenéis el documento, toda esta información va a estar a vuestra disposición, que conviene ver porque además viene con el paraguas de ser un acuerdo firmado por prácticamente 160 países, con sus ministros, jefes. Es decir, es un documento que condiciona, sin duda, la legislación educativa de todos los países. Y si vais viendo, se va explicando el documento, pero quiero detenerme un momento en esta parte, que es cómo se deben aplicar los objetivos de este objetivo, y aquí se fijan, se ve rápidamente, perdón por el mareo que supone bajar así tan rápido, pero aquí se ve los objetivos de desarrollo sostenible aplicados a la educación, que son las metas, ¿no? Las metas de educación. En concreto, como veis, algunas son muy generales. De aquí a 2030, velar porque todos los niños y niñas terminen los ciclos de enseñanza y primaria, velar porque todos los niñas tengan acceso a la educación infantil, y hay algunos que nos afectan más directamente. En concreto, el que más nos afecta es la meta 4.7, que dice que hay que asegurarse de que aquí a 2030 todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el desarrollo sostenible, mediante la educación para el desarrollo sostenible, la educación de los derechos humanos, la igualdad de géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, etc. Es decir, se acuerda que todos los sistemas educativos han de modificar su propuesta curricular para incorporar estos contenidos. De manera que todos los sistemas educativos y todas las materias tienen que incorporar en su planteamiento curricular esta visión. Es decir, que el currículo esté orientado a la consecución de este horizonte de sostenibilidad, ciudadanía mundial y bienestar personal y social. Este es un acuerdo que condiciona profundamente la LOMLOE. Si alguien lee el preámbulo de la LOMLOE se explica a sí misma como este ejercicio de incorporar este horizonte al sistema educativo. Si esto no se entiende, en parte no se entiende la LOMLOE. Y repito, no es un asunto que sea achacable a un gobierno u a otro, es políticas supranacionales que están condicionando a todos los países y que, por lo tanto, la arquitectura del currículo, la arquitectura del sistema educativo, como vamos a ver, está condicionada por este planteamiento. Este es el primer punto al que yo me quería referir. Como veis, por lo tanto, no se trata de trabajar en la escuela los derechos, los ODS. Lo que hay que trabajar en la escuela son las tres grandes mediaciones de los ODS, que son el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial y el bienestar personal y social. Esos son los grandes temas. Y esos grandes temas tampoco es que cada país tenga la obligación de inventarse cómo lo desarrolla, sino que hay marcos compartidos por todos los países
de en qué consiste la ciudadanía mundial, en qué consiste la sostenibilidad y en qué consiste el bienestar personal y social. Y tenéis documentos que también se citan en la LOMLOE, donde se va definiendo la educación para la ciudadanía mundial. Como veis, por ejemplo, el tema es preparar a los educandos para los retos del siglo XXI. Es decir, se está transmitiendo que tienen que aprender a convivir, que tienen que aprender a convivir en sociedades abiertas, plurales, tienen que aprender a convivir con personas de religiones diferentes, de culturas diferentes. Hay una propuesta para que la escuela sea este lugar fundamental de convivencia. Lo mismo ocurre con la sostenibilidad. Hay toda una propuesta de cómo trabajar la sostenibilidad en la escuela. Perdón por este escorzo que tengo que hacer para que veáis, pero es la manera de que lo podáis ver. Hay todo un planteamiento de cómo se debe trabajar la sostenibilidad en las distintas materias y lo mismo con el bienestar personal y social, que es la otra gran pata. A todas estas tres patas, repito, van mucho más allá que los ODS. En los primeros momentos de la LOMLOE la gente pensaba que lo que tenía que hacer era los ODS y trabajar los ODS. No, no es que tenga que trabajar los ODS en la LOMLOE, es que la LOMLOE en toda su arquitectura está consolidada en estos tres puntos: la ciudadanía mundial, la sostenibilidad y el bienestar personal y social. Esto es tan así que esto se ha ido desarrollando posteriormente y ha habido varios encuentros y todo esto es lo que se ha consagrado con la expresión educación transformadora. La educación, en este momento de la historia, ya no es una educación para el conocimiento de contenidos. El acceso al conocimiento ha cambiado mucho con respecto a otros momentos de la historia, donde el conocimiento memorístico, el tener la información en la cabeza ayudaba. Ahora lo que le están pidiendo a los sistemas educativos es que no pivoten tanto sobre la transmisión de conocimientos cuanto esta educación transformadora, que, repito, se construye con estos tres elementos: educación para la ciudadanía mundial, desarrollo sostenible, etc. Y siguen avanzando mucho. Aquí tenéis una serie de documentos para ver en qué consiste la educación transformadora, sus pilares, etc. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, si vas directamente a la LOMLOE sin saber cuáles son sus fuentes, no te estás enterando bien de lo que está pasando. Y esta es una de las grandes cosas que ha pasado con la LOMLOE, que la gente lo estaba viendo sin acudir a las fuentes que hay detrás y a la visión que hay detrás y que es importante conocer. Repito además que eso ha configurado todo el sistema educativo y está detrás. Hay otra circunstancia también en la LOMLOE que para la clase de religión, por ejemplo, es una oportunidad extraordinaria. Es la primera vez que se tiene que cumplir en la ley los derechos del niño y de la infancia. Y entre los derechos del niño y de la infancia sí que está el desarrollo de su identidad religiosa y sí que está el desarrollo de la dimensión espiritual. Esta parte nos ayuda, es decir, en la medida en que hay todo este reconocimiento de la Convención de los Derechos del Niño, tiene consecuencias a la hora de encontrar un acomodo también para la defensa de la enseñanza de la religión. Otro asunto sobre el que quiero hablar tiene que ver con la Oficina Internacional de Educación, que también se cita en el preámbulo de la LOMLOE. La Oficina Internacional de la Educación pide a los países, ahí lo podéis ver, que el currículo sea una herramienta para la transformación y la disrupción social. Es decir, el currículo tiene que tener una relevancia en la educación para el desarrollo, tiene que ser un catalizador de innovación, disrupción y transformación social, tiene que estar al servicio de la equidad social, etc. Es decir, el currículo como expresión de lo que cada generación transmite a las nuevas generaciones, en este caso, se le pide que sea un currículo transformador. Es imprescindible reconocer esta dimensión como algo evidente y que está detrás del currículo. Quienes venían de un modelo puro de transmisión de contenidos no alcanzan a ver que en el fondo lo que está cambiando es lo que se le pide a la educación desde todos los niveles. Y no son idiomas compatibles. Es decir, cuando lo que hace el Partido Socialista es hacer una ley que modifica la LOE de 2006. Es decir, como si la LOMCE no hubiera existido, vuelven a la LOE de 2006
y esta es una ley que modifica la LOE. ¿Por qué? Porque la LOMCE era un modelo de estándares obligatorios de estudio que nadie podía cambiar. Eran estándares obligatorios y eran únicos para todo el Estado. Un centro católico no podía modificarlo, nadie lo podía modificar porque eran estándares obligatorios sobre los que había que examinarse. Ya no se va a ese modelo de estándares y se recupera este modelo competencial que, repito, tiene que ver con la irrupción de estos dos grandes actores, la UNESCO y la Unión Europea, en lo que se refiere al modelo competencial. ¿Dónde encontramos todos estos marcos? Pues fijaos, habéis oído hablar del perfil de salida. El perfil de salida es el tipo de persona, dice el modelo de persona, dice la ley, que queremos que termine en la escuela. Hay todo un proyecto de perfil de salida. Es decir, la persona que pase por el sistema educativo ha tenido que adquirir ese perfil de salida. Y si vais a ese perfil de salida, veréis que los elementos del perfil de salida los podemos colocar en estas tres cajas que os decía, o bien en la educación para lo sostenible, o bien en la ciudadanía mundial, o bien en el bienestar personal y social. Puedo hacerlo rápido, pero fijaos, desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medio ambiente basado en el conocimiento de las causas que lo provocan, agravan o mejoran desde una visión sistémica tanto local como global. Sostenibilidad. La segunda, con todo lo que tiene que ver con el bienestar personal y social, el bien individual y el bien común. La tercera, todo lo que tiene que ver con el bienestar personal, ¿no? La vida saludable, etcétera. La cuarta, todo lo que tiene que ver con la ciudadanía global, sensibilidad para detectar situaciones de inequidad, los conflictos que se deben resolver de manera pacífica. Y así, los 10 puntos del perfil de salida. Si los colocamos, los podemos colocar en esas tres cajas que os decía. La visión del desarrollo sostenible, la visión de la ciudadanía mundial y la visión del bienestar personal y social. Esto afecta a todas las materias. Es decir, cuando tú enseñas lengua, tienes que educar lengua para este perfil de salida, para que aprendan a convivir, para que sean capaces de cuidar el medio ambiente y para que tengan el cuidado y el bienestar personal y social. Cuando tú enseñas matemáticas, recuerdo aquellas polémicas, el currículo te está empujando a que abordes estos temas y que haya toda esa visión. Repito, todo el currículo, por lo tanto, de todas las materias, está orientado a este perfil de salida que se nutre, como os decía, de esa reflexión que es bastante vinculante para los países. O sea, que esta no es algo de lo que puedas prescindir o no. Es un acuerdo político supranacional que hay que llevar a la práctica. El marco europeo. Esta es otra circunstancia importante. Como veis, los qués del currículo vienen de estos marcos. El cómo, pues viene determinado por el modelo competencial. Sabéis que en el año 2018 se aprueba las competencias clave. Esto es muy importante y aquí hay una equivocación muy fuerte a veces en los profesores que piensan que las competencias clave vienen como a sustituir en la ley a los objetivos. Las competencias clave, como veis, es para toda la vida. Son competencias clave para el aprendizaje permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona, en pocos años, a partir del año 2025 estaba este espacio único europeo de educación que se va a avanzar, cualquiera de nosotros vamos a tener que contar nuestra vida profesional a partir del encuadre en las competencias. Es decir, no los niños que están en el colegio. Cualquier adulto, cuando vaya a un trabajo, va a tener que decir, pues yo tengo un nivel en la competencia plurilingüe y soy un B2 en inglés, o soy un C1, o tal. Y mi competencia digital es B2, C1 o la que sea. Con cada una de las competencias, cada uno de nosotros vamos a tener que tener nuestro reconocimiento. Y son competencias clave para toda la vida. De manera que lo que buscan es que cada cual pueda progresar en el aprendizaje permanente a lo largo de su vida a partir de ahí. No estamos hablando, por lo tanto, de competencias para la escuela. La escuela es una fase en la adquisición de las competencias, pero las competencias son a lo largo de toda la vida y son expresión del aprendizaje permanente. Por eso es muy importante que la gente sepa esto, que cuando tú estás enseñando competencias clave,
no es para la escuela, sino que es para la vida, y que están adquiriendo progresivamente este marco competencial. Este marco competencial que se aprueba, como sabéis, por la Unión Europea, y de nuevo volvemos a encontrarnos que es bastante vinculante para los países, hasta el punto que, como veis, viene todo un desarrollo por la Unión Europea de en qué consiste. Quiero destacar para que veáis cómo piden que se cumpla la meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que veáis cómo también el marco competencial viene ligado a ese marco, y aquí se indica que lo competencial afecta a todos los países. Los Estados miembros van a apoyar y reforzar el desarrollo de las competencias clave de todas las personas desde una edad temprana. Es decir, el marco de competencias se aprueba, afecta a todas las personas y está condicionando la arquitectura curricular de la escuela. Por lo tanto, ni el marco de la UNESCO es suprimible, porque es un acuerdo político supranacional, ni el marco competencial es suprimible, porque es un acuerdo político europeo, que condiciona las políticas educativas europeas. Esa sensación de que enseguida nos van a cambiar la ley, pues seguramente si nos cambian la ley nos cambiarán algunas cosas, pero de estos marcos es difícil que se puedan salir porque, repito, son compromisos políticos de primera magnitud y, en concreto, el modelo competencial pues tiene mucha fuerza. Este es el contexto. Y este es el contexto en el que hay que hacer un currículo de religión. Y hay que hacer un currículo de religión que no puede ignorar este perfil de salida, porque tiene que trabajar para la consecución del perfil de salida, y es un currículo de religión que tiene que ser competencial. Nunca hemos tenido un currículo de religión competencial. Es la primera vez que hay un currículo de religión competencial. Y la fortaleza de la teología es que es capaz de expresarse en cualquier marco que se le proponga. Es decir, quien pudiera pensar que habría que haber hecho otro currículo, hay que decirle que necesariamente el currículo tenía que ser competencial, porque si no haces un currículo competencial te vas de la escuela. Porque toda la escuela está enseñando un currículo competencial. Quien quisiera ver o quisiera buscar un currículo de religión que no fuese competencial, tiene que saber que estaría fuera de la escuela. Porque la escuela, por lo tanto, ha asumido para todas las materias el currículo competencial. Y la fortaleza de la teología, repito, está ahí. Pero no solamente estás condicionado por tener un currículo competencial, sino que estás condicionado porque hay un perfil de salida prescriptivo para todas las áreas. Con lo cual, tienes que hacer un currículo de religión competencial y que no ignore ese perfil de salida. Este es el gran punto que tiene el currículo de religión. ¿Cómo resuelve esto? Ya lo voy anticipando, que a los grandes temas que se proponen, lo que dice el currículo de religión es: los alumnos de religión en un modelo competencial van a ir hacia ese perfil de salida, pero con la visión propia de la cosmovisión cristiana. Si usted quiere hablar de sostenibilidad, nosotros vamos a hablar de sostenibilidad desde Laudato Si. Si usted quiere hablar de ciudadanía mundial, nosotros vamos a hablar de ciudadanía mundial, pero desde Fratelli Tutti. Si usted quiere hablar de bienestar personal y social, nosotros vamos a hablar de bienestar personal y social desde la perspectiva de la santidad o desde la perspectiva de otras claves. ¿Qué es lo que hace el currículo de religión? Volcar en un modelo competencial la luz de una teología que sea capaz de acompañar a los alumnos con la visión de la cosmovisión cristiana sobre esos grandes temas. Porque, de acuerdo con el propio magisterio de la Iglesia, claro que entendemos que estamos en un momento imprescindible de aprender a convivir, claro que estamos en un momento imprescindible del cuidado de la naturaleza y de todo, claro que estamos preocupados por el bienestar personal y social, pero nosotros lo hacemos desde una visión distinta, desde una cosmovisión distinta, desde una lectura de la realidad distinta. Y eso es lo que aporta el currículo de religión. Por eso cuando algunas personas decían, ¿pero por qué habla el currículo de religión de los ODS? Los ODS se citan una vez en el currículo de religión y se dice que se han de trabajar los ODS a la luz de la doctrina social de la Iglesia. ¿Quién se puede oponer a eso? Lo que te están diciendo es, si en la escuela están hablando de eso,
Nosotros no vamos a venir a hablar ahora de qué. El gran tema es, hablemos de lo que se habla, pero vayamos con la visión que tiene la teología de ese gran asunto. Porque si no, corríamos el riesgo de estar hablando no en el ágora de lo común, no en el lugar de lo común. Y la escuela es el lugar donde estos temas tienen que aportar. Esto es muy importante explicarlo desde el principio, más allá de las cuestiones técnicas, porque si no se entiende el papel que tiene el currículo de religión en ese contexto, donde los dos grandes nutrientes son estas propuestas de horizonte curricular y de horizonte de temas, ¿no? Cada una de estas competencias, como sabéis, tiene sus marcos específicos. El marco no lo decide la ley. Estos marcos que se están trabajando son de la Unión Europea. Cuando tú le preguntas en qué consiste trabajar la competencia digital, la Unión Europea tiene una propuesta de en qué consiste trabajar la competencia digital. Nuestros alumnos están trabajando la competencia digital para ajustarse al modelo europeo. Nuestros alumnos están trabajando la competencia plurilingüe para ajustarse al modelo europeo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Unión Europea tú puedes decir que un chico que haya estudiado en el Colegio Diocesano de Ávila y que sea un 7 en sociales y un 6 en inglés, si ese niño va a trabajar a Alemania, le preguntan qué significa ese 7 en sociales y qué significa ese 6 en inglés. ¿Qué es lo que buscan? Que cuando este niño ahora salga de Ávila diga, yo en sociales soy un B2. ¿Qué significa eso? Que me da igual el mapa que me pongas, lo sé interpretar. Que me da igual la redacción que me pidas sobre historia, que voy a hacer una redacción sobre historia. Que me da igual qué tema me saques de inglés, que yo soy capaz de hablar, soy capaz de escribir y soy capaz... Es decir, la nota no te homologa tanto, lo que te homologa es este encuadre competencial. A1, A2, B1, B2, C1, C2. En muy pocos años, todos los alumnos que pasen por nuestros colegios van a tener que acreditar así el nivel competencial, más que con el boletín de notas. Y eso es lo que va a unificar todo este marco competencial de la Unión Europea. Cuando veis, tú le preguntas a la Unión Europea, te explica la competencia digital y además va diciendo los indicadores, y esto es lo que, cuando vosotros veis que tienes que trabajar en la LOMLOE la competencia digital, los indicadores que estás trabajando vienen de aquí, de estos marcos supranacionales, en los que además a veces se ve muy claramente, creo que aquí hay una ilustración clara, donde se va fijando los tipos, ¿no? Fijaros, el nivel más bajo es este que solamente mete los pies en el agua, a ver si se ve aquí, este que mete los pies en el agua y que sabe encender un ordenador, y el nivel más complejo es el que es capaz de programar y hacer diseños de programas, etc. Hay toda una categorización de niveles que van desde lo más sencillo hasta lo más amplio. Cuando yo, esto siempre lo cuento porque me parece muy relevante, cuando yo explicaba historia de la filosofía, mis alumnos me decían, profe, tú no me expliques Platón, tú dime qué tengo que saberme para probar selectividad. Y se memorizaban con un horror a perder una sola palabra, el conocimiento en Platón, el conocimiento en Aristóteles y tal. Llegaban el día del examen y como les faltase la palabra, los nervios. Los modelos de simulación ahora competencial, el examen es, te ponen una viñeta del periódico y te dicen, analiza esta viñeta a la luz del pensamiento idealista y saca consecuencias no sé qué. Claro, si tú te lo has jugado toda la memoria, no vas a ser capaz de resolver eso. Y si el examen competencial es que tú seas capaz de escribir un ensayo de 2 folios, tú solo, a partir de un tema que surja espontáneo y que tengas que poner en... pues ahí tienes un problema distinto. ¿Qué nos ha pasado? Que aprobaron el modelo competencial, no sacaron pronto las nuevas pruebas de selectividad, no sacaron el Instituto de Desarrollo Curricular que dijeron que iban a sacar, y entonces la gente ha estado como si lo competencial no llegase. Y sin embargo va a llegar. Y muchos de los alumnos se van a encontrar con eso. Hasta tal punto la LOMLOE se aprobó y no se acompañó
que se ha replicado la LOMLOE en las distintas comunidades autónomas de maneras diferentes. De manera que si vas a distintas comunidades autónomas, los modelos son distintos y eso está perjudicando también el modelo competencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie piense que el futuro de los sistemas educativos va a ser volver a un modelo puramente memorístico. Lo que se está pidiendo por la transformación que tiene también el mercado laboral es que la gente sea capaz de aplicar los conocimientos a situaciones diferentes. Sabéis que las universidades americanas trabajan con la hipótesis de que quienes están en la universidad van a tener no menos de 15 empleos diferentes a lo largo de su vida y 15 empleos muy diferentes. Entonces, no se trata de te voy a dar los contenidos que vas a necesitar para un empleo toda tu vida, no. Lo que te tengo que hacer es enseñarte a la aplicabilidad en entornos distintos, de distintos conocimientos y esa necesidad de aprender permanentemente a lo largo de la vida. Esa idea de aprender a lo largo de la vida está también en el modelo competencial. Y fijaos además que esa es una gran pregunta.